El Black Friday se ha convertido en un auténtico espectáculo mundial. Multitudes corriendo, puertas que se abren como si fuesen trampas, empujones, gritos, colas interminables. Cada año, nuevas imágenes virales que muestran hasta dónde puede llegar la obsesión por un descuento. Pero más allá del caos hay algo que no siempre vemos. Ofertas que no son tan ofertas, estrategias de marketing que juegan con nuestras decisiones y un consumismo que se enciende más que nunca. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo un simple día de rebajas se transformó en un fenómeno global? Hoy vamos a viajar desde los orígenes del Black Friday hasta el caos que conocemos ahora, para entender no solo cómo nació, sino cómo terminó devorándonos a todos. La gente está muy loca. Para ubicarnos a todos, antes que nada, Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre. En él se da las gracias a Dios por la cosecha del año y se reza por la del próximo. El Black Friday es el cuarto viernes de noviembre, es decir, el día siguiente a Acción de Gracias. Un rumor que se extendió bastante en internet y que quizá os haya llegado, más que nada porque yo pensaba que esto era real, es que Black Friday venía de los esclavos rebajados de precio. Sin embargo, esto se desmintió por completo, ya que Acción de Gracias, aunque se impulsó en 1620, no se empezó a celebrar hasta 1863, año en el cual no había esclavitud. Pero ¿cuándo surge por primera vez el término Black Friday? Yo he encontrado la primera utilización del término en 1951 y en 1952. El problema es que no estaba atribuido a lo que conocemos hoy en día. El diario Factory Management and Manitence utiliza este término para referirse al día después de Acción de Gracias, pero no exactamente por las rebajas, sino que este artículo se refería directamente a un caso bastante usual, y es que los trabajadores fingían estar enfermos el viernes para tener un fin de semana de puente. El viernes era un día que quedaba suelto y que tenías que ir a trabajar. El tema es que había mucha gente que se lo saltaba, decía que estaba enfermos jueves al domingo y se podían ir de vacaciones y hacer una escapadita. Y es curioso porque actualmente en algunos estados de California es fiesta el día de Black Friday, pero en la mayoría no, sigue sin serlo. Vamos a ver, Black Friday normalmente en la historia se ha atribuido a catástrofes, a tragedias. Por ejemplo, tendríamos una de las peores crisis financieras que ha habido en Estados Unidos, la cual inició el 24 de septiembre de 1869 en Nueva York. Afectó a muchos inversores. También se refiere, por ejemplo, a Black Friday el viernes 9 de febrero de 1945, cuando hubo un ataque fallido de las fuerzas aliadas contra los nazis. Pero pensaréis, ¿cómo pasó de ser un nombre atribuido a las peores tragedias mundiales a ser el nombre atribuido a las rebajas mundiales donde más se vende en todo el año? Vayámonos ahora a los años 50. Miles de personas iban al centro de Filadelfia para realizar las primeras compras de Navidad. Las tiendas estaban desbordadas, las calles llenas, los atascos eran eternos, y es debido a esto que los agentes de tráfico y la policía de Filadelfia comienzan a utilizar el término Black Friday para describir el caos de las multitudes y la congestión de tráfico. Y bueno, esto evidentemente lo hacen de forma sarcástica, para referirse a que esas colas, esos atascos eran una catástrofe mundial. Este término se utiliza tanto que al final queda instaurado en la cultura popular. Es por eso que, por ejemplo, en 1960 se intenta cambiar el nombre de los días a Big Friday, Big Saturday, para mejorar las condiciones, pero como sabréis, evidentemente esos términos fueron completamente olvidados. 2 décadas más tarde, en los 80, este mote ya ha ganado la atención nacional completa, es decir, todo Estados Unidos hacia el Black Friday, y es en este momento en el que dicen, vale, el nombre no lo podemos cambiar, vamos a intentar darle un otro sentido. Y es así como se sugirió una derivación alternativa para darle más sentido. Y es que los minoristas tradicionalmente operaban con pérdidas financieras durante la mayor parte del año, de enero a noviembre, y realmente cuando obtenían sus beneficios era durante la temporada de vacaciones, comenzando el día siguiente de Acción de Gracias. Por estas fechas las tiendas tenían números negativos literalmente. En las cifras de los registros financieros salían escritos en tinta roja los números. Y es así como en Black Friday realmente pasaban los números negativos a números positivos, es decir, de tinta roja a tinta negra. Y es en estos años que las grandes cadenas como Macy's o Walmart ven el potencial, descuentos espectaculares de solo un día. Las imágenes de gente esperando las puertas, empújones y correderas se convierten en un clásico de la televisión americana. La idea, si empiezas a comprar antes, comprarás más. Y pues ya, en 2005 Black Friday se estabiliza como lo que es ahora y se expande completamente y globalmente. Durante muchos años Incluso los minoristas adelantaron los horarios de apertura del Black Friday cada vez más temprano, llegando finalmente a medianoche. Y es así como hablaremos rápidamente de los spin-offs que ha tenido el Black Friday, por decirlo de alguna forma. En 2009 el gerente de Kmart, Freddie Moss,
abre a las 7 del día de Acción de Gracias para evitar el tráfico del Black Friday y volver a casa a tiempo para cenar con sus familiares. En los años siguientes, otras tiendas, evidentemente como ven que funciona, siguen la tendencia, abriendo cada vez más temprano el día de Acción de Gracias o permaneciendo abiertas todo el día, empezando en las primeras horas de la mañana. Es así como se crea el Black Thursday, con lo que tuvieron hate de otros minoristas, evidentemente, porque se quejaron de que no puedes hacer trabajar a tus trabajadores el Día de Acción de Gracias, que para ellos es evidentemente sagrado, y de hecho me parece súper bien que se quejaran de esto. Pero aquí ya la fuerza era imparable y bueno, muchos lo habéis visto esto, ¿no? De Black Friday a Black Weekend, de Black Friday a Black Week y de Black Friday a Black Month, de Cyber Monday a Cyber Week. ¿Qué es el Cyber Monday? Pues con la llegada de Internet las marcas comienzan a trasladar las ofertas al mundo online. En 2005 aparece por primera vez el término Cyber Monday, el lunes después del Black Friday, pensado para fomentar las compras online. Amazon, eBay o Apple aprovechan el momento para dar el salto definitivo. Y por ejemplo, tenemos la copiada máxima que hizo Amazon del Black Friday, que fue el Prime Day, que muchos lo conocéis, que se ha convertido en las rebajas más importantes de Amazon. Básicamente lo que hicieron es copiar el Black Friday y ponerlo en julio. Por cierto, otro de los peores meses financieros. Verano y justo antes de las vacaciones de Navidad. Black Friday y Prime Day. Vayamos con la violencia del Black Friday, pero antes que nada, si te está gustando el contenido, por favor, dale un like, que me lo estoy currando, ¿no? Un poco. Venga, dale like, que no cuesta nada, por favor. Vayamos con los accidentes. ¿Cómo empezó todo? Pues mira, de 1983 una mujer acampa 3 días frente a una tienda para ser la primera en entrar. Es así como nace el concepto de Doorbuster, es decir, una oferta tan buena que tira la puerta al suelo. Doorbuster se refieren a esas personas que suelen estar siempre a primera hora, ¿vale? Esperando en la tienda y suelen estar horas y horas antes, si no, como esta persona que ya hemos visto, 3 días, 3 días. Y esta chica pues también animó al resto de gente a esperarse pues horas o incluso días. En 2008 fue un año bastante clave, ya que hubo el primer accidente bastante sonado. En este año unos 2.000 compradores en Nueva York aguardan las puertas de un Walmart local. Cuando se abrieron las puertas, la multitud avanzó con fuerza, derribando la puerta y entre ellos un empleado de 34 años, el cual fue pisado hasta morir. Y lo más cachondo de todo es que los compradores no parecían estar preocupados por el destino de la víctima. Porque cuando otros empleados intentaron intervenir y ayudar al empleado herido, estos se negaron a detener su avance, ya que, y cito textualmente, habían estado desde las 9 de la noche anterior esperando con frío y no estaban dispuestos a esperar más. Y es así como sucedió la primera muerte en un Black Friday, aunque se repitió 2 años más tarde en Nueva York. En 2010, una mujer en Wisconsin es arrestada en un Toys R Us después de colarse en la fila y amenazar con disparar a otros compradores que se quejaron. Se negó a salir y causó disturbios. En 2011, estamos en California, gente haciendo cola para una nueva oferta de la Xbox 360. Una mujer con 2 niños se molestó por la forma en que la gente empujaba la fila, o eso dijo ella, porque según otros testimonios, la madre se quería aprovechar para llegar antes. Vosotros decidís qué pensáis. Pero, ojo, utilizó aerosol de pimienta contra otros compradores, causando lesiones leves a unas 20 personas que habían estado esperando horas para la apertura de la tienda. En Virginia Occidental falleció un farmacéutico por ataque de corazón a los 61 años. Compradores no se detuvieron en ayudar al hombre y algunos incluso pasaron por encima del cuerpo caído. En 2013, una persona que salía de un Target con un televisor de pantalla grande fue baleada en la pierna mientras intentaba recuperar el artículo que un ladrón le acababa de robar a punta de pistola. En 2015, muchas personas se pelearon en un centro comercial de Florence, Kentucky, por un par de zapatillas Air Jordan. Este año fue llamado como el año de las peores peleas del Viernes Negro en la historia. En 2016, frente a una tienda de Adidas, donde la multitud esperaba el lanzamiento de un calzado poco común, un hombre sin camiseta atacó a varias personas usando un cinturón. Y aún más, por ejemplo, en 2019 una pelea provocó un tiroteo en el patio del centro comercial Disney USA de Nueva York. El centro comercial fue puesto en confinamiento hasta que los compradores y el personal fueron liberados en torno a las 8 p.m. Y para mencionar solo una de las recientes, en 2023 en Canadá 3 apuñalados en un centro comercial. Y todo por unas rebajas, todo por llegar el primero.
Vayámonos a los países, ¿cómo lo celebran internacionalmente el Black Friday? Pues mira, por ejemplo, en España, el concepto aterriza en 2012. Amazon y cadenas de electrónica como MediaMarkt o El Corte Inglés empiezan a hacerlo funcionar. Hasta entonces en España existía la tradición de hacer rebajas solo después de Reyes o en julio. Pero el Black Friday rompe completamente esta norma y abre la puerta a las rebajas anticipadas de Navidad. En 2014 ya las empresas de moda, incluso supermercados, se apuntan directamente al Black Friday. Y en 2019 más del 60% de las compras que se hacen en España online se producen en el Black Friday. Algunas empresas duplican las ventas en tan solo 3 días. Pero hay países en los que se le cambia el mote directamente de Black Friday, y ahora veremos por qué. El Oriente Medio, es decir, Egipto, Libia, Emiratos Árabes, etc., no se llama Black Friday, se llama White Friday. Y pensaréis, ¿por qué cambiaron el nombre? Pues como estaréis pensando, fue, según dicen ellos, por religión, tradición y cultura, y porque Black, el término Black Friday, está asociado a una tragedia, como bien decíamos antes. Pero ojo, porque yo yo indagué, porque dije, vamos a ver, que seguro que... ¡Pam! White Friday es conocida como la gran avalancha que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Italia, el 13 de diciembre de 1916. Aunque, os tengo que decir, no fue un viernes, fue un miércoles. Supongo que ya estaban acostumbrados a ponerle Black Friday a las tragedias y ya dijeron, mira, White Friday y pa'lante. En Arabia Saudí se llama Yellow Friday Sale. Aquí, ya veis, es amarillo porque sí. En México se llama desde 2011 Buen Fin, que es, según llaman ellos, el fin de semana más barato del año. Y es una semana entera de rebajas antes justo del día de la Revolución Mexicana, día en que fue derrocado el dictador José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, después de 35 años de reinado. En Brasil se llama Black Fraud, es decir, fraude negro. Si os quedáis después, os explico por qué le llaman así. Y también el Black Friday se celebra en Bélgica, donde tiene mucha popularidad. En Francia, donde, por ejemplo, en 2020 cambiaron el Black Friday al 4 de diciembre por restricciones de COVID. En Australia, donde les costó bastante adaptarse al nombre, ya que ellos lo tienen atribuido al viernes 13 de enero de 1939. Fueron unos incendios catastróficos en Australia. Entonces al principio, cuando empezaron con la tradición, digamos que les costó habituarse al nombre y les causó un poco de confusión. Después ya, vale, ok, que se refieren a unas rebajas. También se celebra en Rumanía, en Polonia, en Noruega, Países Bajos, Irlanda, Alemania, Suiza, Turquía, Ucrania y Londres. En Londres es bastante curioso que en Reino Unido el día más importante del año en cuanto a compras era el Boxing Day, que para los que seáis de Cataluña pues sería un San Esteban, ¿no? Justo el día después de Navidad, es decir, las típicas rebajas de ya ha pasado la festividad, ya lo vendemos todo por gangas. Y en 2010 las empresas americanas como Amazon UK o la cadena Asda llevan el Black Friday al Reino Unido. En 2014, por ejemplo, los minoristas británicos comienzan a adoptar el concepto. Y ese día... fuerzas policiales fueron llamadas a tiendas de toda Gran Bretaña para afrontar el problema de control de multitudes, agresiones, amenazas a clientes y problemas de tráfico. La policía critica después los compradores y tiendas por no poner medidas de seguridad. Y es así que muchos minoristas empiezan a modificar las ofertas del Black Friday para que no sean la locura que eran, más que nada por no causar un caos brutal. Pero han habido movimientos alternativos que han intentado frenar un poco al menos el Black Friday. Y nacen iniciativas como Green Friday, por un consumo responsable, Buy Nothing Day, el día de no comprar nada, o el Fair Day, un día con un enfoque ético y local. También han habido muchas críticas en internet por, digásemos, estafar con los precios. Vayamos a los fraudes del Black Friday. So this seems like a good sale at first, right? That's like 60% off. But then you look at the box, and the price that it's quote-unquote on sale for is printed on the box. Y es que hay varias técnicas que utilizan para engañarte un poco con las ofertas. Por ejemplo, algunos productos aparecen con precios inflados días antes para aparentar un descuento espectacular el día de la oferta. Otras veces las promociones son limitadas y a pocas unidades, generando colas interminables y empujones entre compradores. También muchas páginas web muestran artículos en oferta que se agotan en minutos, dejando frustrados a los consumidores que confiaban en la compra online.
O sea, sí, por resumir, ¿qué nos deja Black Friday? Webs colapsadas, caídas de sistema, multitudes descontroladas, heridos y muertes, ofertas engañosas y precios que no son tan rebajados, logísticas insuficientes, consumo responsable ausente, seguridad en los espacios comerciales, negligencia y falta de organización. Sin embargo, hay que decirlo, el Black Friday sigue siendo a día de hoy la semana con más ventas del año. Actualmente el Black Friday ya es totalmente digital, el 90% de las compras se realizan desde el móvil y ya publicidad dirigida, ofertas personalizadas, y eso da que las marcas sepan lo que tú quieres antes incluso que tú mismo. Pero yo te puedo decir, creo, lo que quieres tú como consumidor. Lo que quieres tú es suscribirte a este canal, y este canal yo creo que te va a gustar. Tengo un presentimiento de que te va a gustar. Y nada, como reflexión final, yo creo que este fenómeno muestra cómo el consumismo puede ser manipulado y recuerda sobre todo la importancia de verificar precios y planificar compras, sin dejarse llevar por la urgencia y el descuento aparente, por favor. No os dejéis llevar por el tachón, miraoslo antes, comparad, hay webs para comparar todas estas ofertas, quiero decir, miraosla. Y por otra parte, cada año más clics, más compras, pero también más historias de violencia, prisas y agotamiento. Cada descuento aparente nos recuerda que en la carrera por el consumo perdemos a menudo más que dinero, perdemos tiempo, serenidad y control sobre nuestras decisiones reales. Quizá lo que realmente pagamos cada Black Friday no son productos, sino nuestra paciencia, nuestra empatía y algo de nuestro sentido común. Por favor, comprad, pero con inteligencia. Nos vemos en la próxima.